Hermanos, quiero saludarlos a todos, hermanos y hermanas, con las palabras de San Juan en el primer capítulo del Apocalipsis, cuando dice en el versículo 4, gracia y paz a vosotros, de parte de aquel que es, que era y que va a venir. De parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos, el príncipe de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos ha lavado con su sangre de nuestros pecados, y ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes para su Dios y Padre. A Él la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. El tema de este encuentro es la evangelización y es un tema de mucha importancia. Y juntos vamos a orar y a meditar las palabras de Jesús durante este encuentro para dejarnos evangelizar por la palabra del Señor y por los signos evangelizadores que nos va a dar el Señor durante este encuentro. Cuando Jesús comenzó su vida pública, lo primero que dijo, como leemos en Marcos 1:14, fue esto: después que Juan fue entregado, marchó Jesús a Galilea y proclamaba la buena nueva de Dios. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Conviértanse y crean en la buena nueva. Y el Evangelio es siempre el mismo, no ha cambiado. Es siempre el anuncio de la buena nueva de la salvación en Jesucristo. Y en todos los encuentros que tenemos, hermanos, debemos aceptar esta palabra del Señor con gozo. Él dice: arrepiéntanse y crean en la buena nueva. Y el primer paso que hemos de dar es este: arrepiéntanse. Y para arrepentirnos necesitamos hacer un encuentro personal con Jesús. A veces hay gente que anda diciendo: arrepiéntate y tú encontrarás al Señor. Y no es verdad, es lo contrario. Tenemos que encontrar al Señor primero para arrepentirnos después, porque es el Señor quien da la gracia del arrepentimiento. La gracia del arrepentimiento tenemos que pedirla, tenemos que suplicar y gritarle a Jesús: ten compasión de nosotros. Decirle: Jesús, yo creo, pero aumenta mi fe. Dame una fe que es capaz de aceptar un arrepentimiento profundo, un cambio radical de vida. Y para conseguir ese arrepentimiento, necesitamos encontrar a Jesús. Y Jesús es todopoderoso. Y cuando lo encontramos, Él es capaz de transformar nuestro corazón. Porque Él ha venido a romper nuestras cadenas. Él ha venido a darnos la libertad. Él ha venido a darnos la paz. Y dice Jesús en su vida pública: yo no he venido a condenar al mundo, sino a salvarlo. No quiero la muerte del pecador, sino que se arrepienta y viva. Es el deseo de Jesús, que todos en este encuentro lleguemos a un profundo arrepentimiento, a entregarle al Señor todos nuestros pecados, a dejarnos lavar en su sangre y a comenzar una vida nueva, llena de paz y de felicidad. El Señor nos dice en el Apocalipsis 3:8: mira que he abierto ante ti una puerta que nadie podrá cerrar. Y esa puerta es la puerta del corazón de Jesús, que ha sido abierta por la lanza del soldado.
Y Jesús quiso morir con su corazón abierto para decirnos que Él es el refugio de los pecadores. Como se abre la puerta de un hogar para acoger a un amigo. Jesús quiso morir con los brazos abiertos, como se abren los brazos de una madre para estrechar a su hijo sobre su corazón. Y desde lo alto de la cruz, Jesús nos llama constantemente al arrepentimiento. Y Él dice: vengan a mí todos los que están cansados ya de vivir en el pecado, vengan a mí y encontrarán la paz. Porque Jesús nos quiere lavar con su sangre, nos quiere puros, limpios, nos quiere llenos de vida. Él ha venido a dar la vida y la vida en abundancia, y es su deseo de comunicarnos vida. Quiere que seamos esta raza sacerdotal que se ofrecen constantemente a Dios Padre como una alabanza en la tierra. Y Jesús en este encuentro tiene un gran deseo: que no salga de aquí nadie con un corazón lleno de pecado, y que todos reciban esa vida nueva en abundancia, esa vida que nos hace templos vivos del Espíritu Santo, esa vida que nos ha hecho hijos de Dios y que tal vez algunos han perdido por haberse desviado en el camino y por haber olvidado al Señor. Y el Señor está siempre dispuesto a perdonar. Él es todopoderoso. Le cuento, hermanos, que cada día voy descubriendo más y más el poder de Dios, que puede pasar a través de 1000 cosas para alcanzarnos. El poder de Dios que sana, el poder de Dios que libera, que transforma, el poder de Dios que perdona. He visto sanaciones en ese ministerio de sanación al cual el Señor me ha llamado después de haberme sanado personalmente cuando yo estaba muy enfermo en un hospital y sufría de tuberculosis pulmonar aguda, y unos 5 laicos carismáticos fueron a orar por mí y el Señor me sanó totalmente en el espacio de 3 o 4 días. Y después yo comencé a orar por los otros enfermos, tan agradecido por la sanación que el Señor me había dado. Yo comencé a orar por los enfermos en los encuentros, en los retiros, en los grupos de oración. Y les cuento, hermanos, que he visto con mis ojos curaciones muy hermosas que el Señor está haciendo en la iglesia de hoy. Actualmente, porque Jesús está vivo y Él tiene el mismo poder que tenía durante su vida pública. Él tiene el mismo amor, la misma compasión por los que sufren. Así, en Ginebra, en Suiza, en el mes de junio, estábamos celebrando 4 días de evangelización, de noche, cada noche en el Palacio de los Deportes, donde había como 4.500 personas. Y la primera noche, después del tema del llamado a la conversión, oramos por los enfermos, como lo vamos a hacer esta noche después de la misa. Y el Señor quiso, desde la primera noche de evangelización, dar signos muy claros de su presencia viva en la iglesia de hoy. Y había allí una mujer que sufría de esclerosis múltiple y que tenía 11 años en silla de rueda, sin poder caminar. Y por el poder de Dios, por el poder del Espíritu Santo, que es un espíritu de vida, esa señora, como de 50 años de edad, sintió en su cuerpo una fuerza que la penetraba. Era el Espíritu del Dios vivo que ha resucitado el cuerpo de Jesús en el sepulcro y que la penetraba y la sanaba. Y a los pocos minutos ella se atrevió a levantarse y comenzó a caminar sola. Y era un aplauso en el centro de deportes, aplaudiendo la gloria de Dios que brillaba en esa sanación. Y las demás noches de evangelización, ella llegaba a la sala de deporte
y caminaba sola, despacio, y se sentaba en las sillas como todo el mundo. Y ella fue a dar testimonio públicamente de lo que Jesús había hecho por ella. Y cuando Jesús la sanó, eso nos recordaba la sanación del paralítico del Evangelio. Cuando ustedes recuerdan haber leído que un día 4 hombres llevaban en una camilla a un paralítico y llegaron a la casa de Pedro en Cafarnaúm y querían acercar al paralítico a Jesús. Y había tanta gente que no podían ni pasar. Y entonces se le ocurrió a esos 4 hombres llenos de fe subir sobre el techo de la casa de San Pedro. Y ahí quitaron unas losas y abrieron un hoyo en el techo y por ahí bajaron al paralítico con cordeles, con sogas, lo bajaron en su cama a los pies de Jesús. Mire qué fe, hasta dónde llega la fe de una persona. Y cuando dice el Evangelio que cuando Jesús vio la fe de aquellos hombres, no la fe del paralítico, no sabemos si él tenía fe o no, estaba tan enfermo el pobre que a lo mejor ni tenía esperanza, pero los 4 que los llevaban estaban llenos de fe en Jesús. Y Jesús, al ver la fe de aquellos hombres, le dijo al paralítico: tus pecados te son perdonados. Y allí había unos fariseos que comenzaron a murmurar en su corazón y a decir: ¿y quién es este para perdonar los pecados? Si Dios solo puede perdonar los pecados. Y entonces Jesús, con ese don de conocimiento tan grande que tenía, sabía lo que ellos pensaban en su corazón. Y Jesús dijo: ¿qué es más fácil? ¿Decirle a este: tus pecados te son perdonados? ¿O decirle: levántate, toma tu camilla y anda? Y entonces Jesús tuvo una palabra de luz, una palabra que nos ilumina mucho en el ministerio de sanación y que nos ayuda a comprender que el ministerio de sanación está en el corazón del Evangelio y es una parte muy importante en la evangelización. Y Jesús dijo: para que los hombres sepan que el Hijo del Hombre tiene en la tierra poder para perdonar los pecados, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y al instante el paralítico se levantó y tomó su camilla y se la echó al hombro y comenzó a caminar. Y era un signo exterior de lo que Jesús había hecho en el corazón del paralítico, perdonando sus pecados. Y este signo, hermanos, el Señor lo está renovando hoy en el mundo entero y multiplicándolo para despertar la fe de su pueblo, para ayudar a su pueblo a creer que Él tiene siempre el poder de perdonar los pecados. Jesús multiplica los signos y los prodigios a través del mundo entero. Y a través de estos signos, Él viene a fortalecer la fe de su pueblo. Y Jesús es todopoderoso. Debemos poner en Él toda nuestra esperanza. He visto en el ministerio de sanación de ciegos. Entre ellos, una mujer que tenía 10 años, ciega a terror, que no veía nada. Y una noche en una gran asamblea de oración, donde estábamos celebrando una misa de sanación, aquella mujer que se llama Mercedes Domínguez comenzó a ver un poquito de luz y ella no veía nada y se fue a su casa muy emocionada y veía un poquito de luz. Y aquella noche se acostó muy contenta y cuando se levantó por la mañana en su pueblo de Pimentel, en la República Dominicana, ella estaba totalmente curada, veía perfectamente, porque Jesús, que es la luz del mundo, había devuelto la luz a sus ojos y la había sanado. Y eso no son testimonios de la Edad Media ni del tiempo de Jesús durante su vida pública, es algo que pasó ahora, pasó en el 75 y el Señor sigue así, sanando
tullidos, ciegos, sordos, como nos pasó en el Perú. Estaba predicando con Pepe Prado en el Perú el año pasado, en febrero, como en estos días. Y en Arequipa había 14.000 personas en el centro deportivo de la ciudad, lleno. Y después de la comunión, hicimos oración por los enfermos. Y el Señor me dio una palabra de conocimiento. Me llegó clara al corazón y la transmití a la asamblea. Y era esta: aquí hay un hombre que sufre de parálisis, que no puede caminar, y en este momento siente mucho calor en su cuerpo y sus piernas están temblando, y es que Jesús lo está sanando. Y yo te invito a levantarte y a caminar. Y nos quedamos en silencio mirando a ver quién se iba a levantar, y nada. Y repetí la palabra y nadie se movió. Entonces yo pensé, tal vez me estoy equivocando, y seguimos orando. Y recibí otra palabra muy clara, que se estaba sanando un sordo. Y yo dije, tú sí te das cuenta de tu sanación, porque tú no podías escuchar nada y ahora te está oyendo muy bien. Te pido, para gloria de Dios, que te levante, que te identifique para que te conozcamos. Y entonces se levantó un hombre, y cuando se levantó, él comenzó a caminar, y la esposa estaba detrás, y la esposa gritó, pero él era paralítico, ese era el paralítico. Y él, como estaba sordo, no había oído lo que le decía, y ahora el Señor le estaba sanando los oídos. Y el hombre vino hasta el micrófono, muy contento, caminando y escuchando bien. Y después que dio gracias a Dios, yo tomé el micrófono y dije, Señor, la próxima vez sana los oídos primero y la pierna después. Yo dije, sana los oídos primero y la pierna después, y así no voy a tener que pasar por ese aprieto. Pero el Señor es poderoso, hermanos, y por eso le digo, hay que poner en Él toda nuestra esperanza. Para Él no hay caso difícil, no hay caso desesperado. Esta es una palabra que yo quiero gritar en todas partes, que no hay caso desesperado con Jesús. Solamente hay hombres y mujeres que desesperan porque no conocen a Jesús. Y a partir del día en que hacen un encuentro personal con Jesús, descubren que Él es el amo de lo imposible. Y Él dice, yo te digo que si crees, verás la gloria de Dios. Hermanos, no digan de nadie, este es un perverso. No digan esto, porque no hay perversos. Solamente hay hombres y mujeres que luchan con problemas, que los aplastan. Pero Jesús ha venido a romper nuestras cadenas y a darnos la libertad. Y cuando encontramos a Jesús, Él nos libera del pecado. Él viene a romper nuestras ataduras. Y Él viene a darnos la libertad. Que nadie diga de uno, este es un perdido. Porque no hay perdidos, hermanos. Porque Jesús vino a salvar lo que estaba perdido. Y con la presencia de Jesús, lo que parecía perdido se salva, se renueva, como le pasó a María Magdalena, como le pasó al buen ladrón en la cruz. Ya no hay perdido. Cuando encontramos a Jesús, Él nos hace renacer a una vida nueva. Él viene a transformarnos. Él es todopoderoso. No hay pecado que Él no pueda perdonar. Hay una sola cosa que Jesús no puede hacer. Escuchen bien eso, hermanos. Hay una sola cosa que Jesús no puede hacer. Él no puede entrar en tu corazón
si tú no le das permiso, porque Él te ha dado la libertad y Él respeta tu libertad. Él no es un ladrón que llega y tumba la puerta y entra a la fuerza, no. Él es el buen pastor que llega y llama a la puerta y sigue llamando para que tú le abras la puerta. Y Él dice en el Apocalipsis: estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y me abre la puerta, yo entraré y cenaré con Él y Él conmigo. Esto es lo que quiere el Señor. Él quiere entrar en tu vida, pero Él no quiere entrar a la fuerza. Él quiere que tú lo invites. Y Él dice: al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono, como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y el Espíritu Santo está hablando fuertemente a la iglesia de hoy y está tocando los corazones. El Espíritu Santo es el Espíritu de Jesús, que está transformando vidas, hogares deshechos que encuentran a Jesús y comienzan a renovarse y a formar una comunidad de amor. Hombres y mujeres que parecían perdidos y encuentran a Jesús, y vino Jesús a rescatar lo que estaba perdido y ya encuentran la salvación. Hermanos, es maravilloso ver lo que el Señor está haciendo en la iglesia de hoy. Pero si tú no le abres la puerta para que Él entre en tu corazón, si tú no lo invitas a que entre en tu vida, Él no puede entrar. Porque Él te ha dado la libertad y Él respeta tu libertad. Y por eso dice: estoy a la puerta y llamo. Jesús está a la puerta de tu corazón y está llamando en este encuentro sobre la evangelización. Y Él te dice a ti hoy: arrepiéntate y crea en la buena nueva. Porque no solamente Jesús quiere que tú le entregues tus pecados, que tú te dejes purificar por Él, pero Él quiere que tú creas que su palabra es verdad. Crea en la buena nueva del Evangelio de Jesucristo. En estos 10 años en que estamos preparando el 500 aniversario de la evangelización de América, es muy hermoso que ustedes hayan escogido como tema de este encuentro la evangelización. Y vemos, hermanos, que el Señor, con el poder de su Espíritu, está renovando la evangelización. Y toda evangelización comienza por un llamado al arrepentimiento. Como Jesús comenzó su vida pública: arrepiéntanse y crean en la buena nueva. Jesús decía al principio: el reino de Dios está cerca. Pero después Jesús venció el reino de las tinieblas, derramando su sangre para destruir el poder de Satanás y liberarnos del pecado. Y ahora Jesús dice: el reino de Dios ya está en medio de vosotros. Porque el reino de Dios es el reino de los corazones donde Jesús reina. Los que aceptan a Jesús en su vida, los que lo reconocen como su Salvador personal, como su liberador, y los que quieren aceptarlo como Señor de su vida, como suprema autoridad, los que comienzan a vivir según el Evangelio de Cristo y se arrepienten de sus pecados, entran en el reino de Dios. El reino de Dios no es solamente en el reino de los cielos. El reino de Dios ya está en medio de nosotros. El reino de Dios está donde Dios reina. Y si tú estás viviendo en gracia de Dios, si tú estás viviendo según el Evangelio, tú estás en el reino de Dios. Y si tú estás viviendo en pecado mortal, si tú has abandonado la gracia de Dios, tú te has colocado voluntariamente fuera
del reino de Dios, porque tú no permites a Dios que reine en tu vida. Y entonces, ¿dónde estás? Tú estás en el reino de las tinieblas. Tú no caminas como hijo de la luz, sino como hijo de las tinieblas. Y hay dos reinos en el mundo, el reino de Jesucristo y el reino de Satanás. Y si tú no estás en el reino de Jesucristo, pregúntate dónde estás. Date cuenta que el que vive en pecado mortal se ha colocado voluntariamente en el reino de Satanás. Y esta es la gran tragedia del mundo de hoy, que muchos cristianos bautizados que habían comenzado a caminar como hijos de la luz y que vivían en la gracia de Dios, poco a poco se han dejado enfriar en su fe, han dejado de alimentar su fe, han perdido la fe y comienzan a caminar como hijos de las tinieblas y a vivir en el pecado, metidos en grandes pecados. Y el Señor está llamando al mundo entero al arrepentimiento. Lo está llamando como llamaba Juan cuando decía en el capítulo 1 de Apocalipsis: mirad, viene acompañado de nubes, todo ojo lo verá, hasta los que lo traspasaron, y por él harán duelo todas las razas de la tierra. Sí, amén. Viene el Señor. El reino de Dios está en medio de nosotros. Y el Señor Jesús quiere estar en medio de nosotros, entrar en nuestro corazón, vivir en nuestra intimidad. Dice: entraré y cenaré con Él y Él conmigo. Y el Señor te invita hoy a depositar en sus manos todos tus pecados, a pedir perdón, para que este encuentro sea de verdad un encuentro con Jesús. Debemos comenzar por renunciar al pecado, por dejarnos liberar por Jesús, que Él venga a cortar las ataduras que nos tenían atado al pecado, al vicio, a la inmoralidad, a la injusticia, y que Él venga a purificarnos con su sangre. Todos debemos reconocer, hermanos, que somos pecadores. No hacer como el fariseo del Evangelio, que entró en el templo y comenzó a decir: Señor, yo te doy las gracias, porque no soy como los demás hombres, que son ladrones, adúlteros, y yo ayuno 2 veces a la semana y pago el diezmo de todo lo que debo. Y así el fariseo se va ensalzando, mientras dice Jesús que atrás del templo había un hombre, un pobre publicano,